Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Creen que el mundo guarda secretos que suenan a verdades surrealistas. Si no crees en eso, posiblemente esta historia no sea para ti. Aún así, te pediré que te quedes. Quizá, luego de escucharme, cambies de parecer. Mi nombre es Dieter Hollmann. Corría el año 2006 y, en aquel entonces, yo trabajaba como bombero en la estación central de Berchtesgaden, al sur de Baviera. Un pequeño pueblo entre montañas que parece detenido en el tiempo, rodeado por los imponentes Alpes y con el Watzmann, el pico más alto de Baviera, vigilándonos a todos desde lejos. Era una mañana tranquila de otoño, quizá septiembre. Recuerdo bien que el reloj marcaba las 9 en punto cuando nos reuníamos en la cocina de la estación para tomar café. La luz del sol entraba tibia por la ventana, y entre sorbos y risas comentábamos lo sucedido el día anterior. Una pequeña fuga de gas en una vieja cabaña. Nada grave, solo una anécdota para amenizar el turno. Nada nos preparó para esa llamada. Sonó el teléfono. Una voz temblorosa, la de un viejo pastor de ovejas llamado Friedrich Köhler, pidió ayuda. No era una emergencia típica, ni siquiera una que nos correspondiera atender. Pero su insistencia, y algo en su tono, nos obligó a escuchar con atención. Nos dijo que en la ladera este del monte Watzmann había un sitio que se estaba tragando a sus ovejas. No fue una expresión figurada ni una exageración. Él decía, palabra por palabra, que había un lugar donde las ovejas desaparecían sin dejar rastro. Al principio, mis compañeros se burlaron un poco. Klaus murmuró con una sonrisa socarrona: «Seguro son lobos». Renner, nuestro paramédico voluntario, añadió entre risas: «O el abuelito se olvidó de cerrar el corral». No había mucho más que hacer esa mañana, así que aceptamos ir. Por lástima, lo admito. Éramos 4 hombres: yo, Klaus, Renner y Hannes, el más joven del equipo, con apenas 22 años y la energía inagotable de quien acaba de entrar a este trabajo. Cuando llegamos, el viejo pastor nos esperaba en la entrada de un sendero olvidado, cubierto por ramas caídas y hojas secas. Su rostro, marcado por los años y el sol de montaña, no mostraba ni miedo ni ansiedad, sino una paz extraña. Su mirada, fija en el bosque, parecía ver más allá de lo que nosotros alcanzábamos a comprender. Nos explicó que no se trataba de lobos ni de ningún animal conocido, que ni el suelo, ni el aire, ni el tiempo parecían normales en ese punto exacto. Caminamos durante más de 1 hora por el sendero empinado. El aire estaba frío, casi cortante, y a medida que ascendíamos, los árboles se espesaban y la luz se volvía más tenue. Finalmente, llegamos a un claro. Nada crecía en aquel lugar, ni pasto, ni hongos, ni siquiera un insecto. Solo piedras, tierra seca y una cavidad circular, extrañamente perfecta, abierta en el suelo como una boca que esperaba devorar algo. Friedrich se detuvo antes de cruzar el borde. «Allí», nos dijo señalando. «Las ovejas entran y no hacen ruido al irse». Klaus se rió. Para él, todo era un juego, una broma más en la rutina del día. «Seguro están durmiendo», dijo, y sin esperar más, entró a la cavidad. Nos sorprendió cuando nos dijo que había unas escaleras. Por supuesto, nosotros pensábamos que la cavidad era solo eso, un agujero en la tierra. Pero la verdad es que esas escaleras eran de metal, descendiendo hacia la oscuridad. Lo vimos detenerse en seco mientras bajaba. «¿Qué pasa?», le grité desde arriba, con una mezcla de curiosidad y preocupación. No respondió. Quedó quieto unos segundos. Luego subió apresurado. «No escucho nada, ni a ustedes», dijo con la voz cargada de alarma. En ese momento, todos quedamos en silencio, pensando. Era cierto,
Dentro de esa cueva no se oía nada. No se escuchaba el viento, ni las hojas moviéndose, ni nuestros propios pasos. Era como estar metidos en una burbuja gigante, un vacío absoluto que absorbía cualquier sonido. Nos miramos sin saber qué decir. Fue un momento raro, pero en lugar de echarnos para atrás, aquello nos motivó. Lo tomamos como un reto. Volvimos a la estación para buscar herramientas de mayor alcance. Sabíamos que lo que había ahí abajo merecía ser explorado, que no podíamos dejarlo así, sin respuestas. Teníamos que bajar a ver qué había en esa oscuridad silenciosa. Lo que comenzó como una llamada ridícula terminó siendo el inicio de algo que cambiaría nuestra vida para siempre. Pero, en ese momento, no lo sabíamos. Solo éramos 4 hombres dispuestos a investigar la historia de un viejo pastor, sin sospechar que estábamos a punto de descubrir un secreto guardado por siglos, uno que no estaba hecho para ser conocido. Recuerdo bien cómo, en esa caminata hacia el claro, Friedrich nos contó historias sobre la montaña, sobre cómo, desde siempre, había lugares en el Watzmann donde la naturaleza parecía rebelarse. Decía que esos sitios tenían energía propia, una presencia que no se podía explicar con la razón. Nos habló de desapariciones antiguas, de viajeros y pastores que nunca regresaron, pero siempre lo hacía con calma, como si fuera algo natural, inevitable. La forma en que describía el silencio en ese lugar era escalofriante. Nos contó que había una voz, siempre la misma, que decía palabras que no entendía, sonidos que parecían venir de las entrañas de la tierra. Al principio no le creímos. ¿Quién en su sano juicio confiaría en historias así? Al fin habíamos llegado al umbral de la cueva, pero no todos bajamos de inmediato. Renner, siempre más prudente que nosotros, decidió quedarse arriba con la radio encendida. Decía que si pasaba algo, si la cueva se derrumbaba o si perdíamos contacto, al menos alguien podría pedir ayuda. Le dimos la razón, aunque en el fondo lo sentimos como una excusa. Tal vez él percibía algo que nosotros no. Los otros 3 descendimos. Primero Klaus, con su eterna sonrisa de medio lado, seguido de Hannes, que bajó con la linterna en alto, y por último yo. La cavidad que el pastor nos había mostrado desde fuera no era un simple agujero, era una entrada a algo más grande. Tras bajar unos escalones metálicos corroídos por el óxido, llegamos a lo que parecía una cámara subterránea de forma ovalada. Sus paredes eran de piedra desnuda. Hasta ese momento, parecía una formación natural con posible presencia humana, aunque abandonada desde hacía décadas. No había nada fuera de lo común, ni cadáveres, ni maquinaria, ni objetos, solo silencio. Pero entonces lo vimos, en el centro de la cámara, justo en el punto más bajo. La tierra había sido removida, no por animales, no por deslizamientos. Era como si alguien, o algo, hubiera cavado, y luego cubierto nuevamente el hueco con desgano. Nos miramos, no dijimos nada y comenzamos a desenterrar. Usamos las palas que habíamos traído en el vehículo, y aunque la tierra estaba congelada y densa, bastaron unos 40 minutos para que las palas chocaran contra algo duro. Lo que encontramos, apenas a 1 metro de profundidad, nos quitó cualquier vestigio de incredulidad. Una gran placa metálica, completamente negra, cubierta de escarcha, de bordes lisos, sin tornillos ni remaches. Lo primero que notamos fue el emblema grabado al centro, el Reichsadler, el águila imperial nazi. El diseño era inconfundible. Un águila de alas extendidas, con la cabeza girada hacia su derecha, aferrando una cruz gamada en sus garras. Aunque el relieve estaba desgastado por el tiempo, el símbolo seguía imponiendo. Todos lo reconocimos de inmediato. «Es un búnker nazi», dijo Klaus sin emoción. Más que un comentario, sonó como un diagnóstico. No sabíamos si alegrarnos o preocuparnos. Si era un búnker, no había registros de él. Nadie nos habló jamás de estructuras subterráneas en ese punto, ni en mapas, ni en archivos, ni siquiera entre rumores locales.
Y en pueblos como Berchtesgaden, los secretos viejos suelen saberse, aunque no se digan. Pasamos horas limpiando alrededor. Golpeamos con las palas, intentamos moverla con nuestras manos, inspeccionamos cada centímetro de los bordes. Nada. No tenía manijas ni bisagras visibles. Era como si fuera solo una losa incrustada, sin mecanismo alguno para abrirla. Hannes, más impulsivo, tomó una palanca de acero y la metió entre la placa y la tierra. «Aléjense», dijo. Fue entonces cuando ocurrió. El suelo vibró ligeramente, como si algo hubiese despertado debajo de nosotros. No fue un terremoto. La compuerta se deslizó hacia un lado con una fluidez antinatural, sin crujir, sin rechinar. Solo se movió y reveló una abertura rectangular que descendía hacia la más absoluta oscuridad. Una escalera metálica, oxidada, colgaba hacia abajo. El hueco exhaló una bocanada de aire frío que nos heló hasta los huesos. Olía a hierro, a piedra húmeda, a encierro. Nos quedamos paralizados. Era absurdo. No había lógica en ello. Bajamos. Encendimos las linternas. Lo primero que vimos fueron paredes de concreto, largas y estrechas. Túneles. La arquitectura era antigua, claramente de mediados del siglo pasado. A los pocos metros, las paredes comenzaron a mostrar señales de algo más. En primer lugar, símbolos nazis, esvásticas, runas, inscripciones en alemán antiguo, pero también otras marcas que no cuadraban con la iconografía del Tercer Reich. Vimos inscripciones en hebreo, otras en latín, y algunas que ninguno de nosotros pudo identificar. Escrituras que parecían grabadas a mano, con desesperación o devoción. A veces ambas. Los pasillos estaban oxidados, húmedos, como si el agua de la montaña se filtrara desde hacía años. Pero no había moho, ni insectos, ni ratas, nada vivía allí. Avanzamos por unos 20 minutos hasta llegar a una puerta. No era como las anteriores. Esta era monumental, de acero macizo, oxidado pero intacto. A diferencia del resto del túnel, aquí el concreto daba paso a piedra tallada. Era como si hubiesen excavado directamente sobre la montaña para construirla. Y en el centro de la puerta, como cinceladas con violencia, estaban talladas 7 letras. Iscariot. Nadie dijo nada. Hannes fue el primero en romper el silencio. Iscariot. ¿Judas Iscariote? Antes de que pudiéramos discutirlo, la puerta se abrió sola. Lo juro. Un crujido agudo, metálico, nos perforó los oídos y retumbó en el pecho. El eco rebotó en los pasillos, pero algo no cuadraba. Si hasta ahora todo había sido silencio absoluto, ¿por qué esto sí lo escuchamos? La puerta se deslizó hacia adentro dejando ver el interior. Una sala circular, sin ventanas, sin lámparas, solo piedra. En el centro, una figura encadenada al suelo con grilletes negros que no correspondían a ningún diseño militar que conociéramos. Eran toscos, antiguos, casi rituales, y el hombre estaba vivo. No era un esqueleto, no era un cadáver momificado, era un cuerpo pálido, sin cabello, sin cejas, con la piel casi translúcida, estirada sobre los huesos. Respiraba. Lo vimos. Su pecho subía y bajaba, aunque su mirada estaba fija. Nos observaba. Sus ojos estaban abiertos y se movían. No hablaba, pero sus labios se contraían levemente, como murmurando algo sin voz. «No puede ser», dijo Klaus. «No puede estar vivo». «Renner, arriba», gritó por la radio preguntando si todo estaba bien. Nadie respondió. Yo no podía soltar la linterna. No quería parpadear. A los pies del hombre, tallada en el suelo, otra inscripción. Esta, en letras rojas, secas, como si hubiese sido escrita con sangre. El último testigo, el último castigo. Nadie habló. Nadie respiró con normalidad. El silencio había vuelto. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el silencio tenía forma y nos estaba mirando. Klaus fue el primero en hablar, aunque su voz temblaba. Renner, llama a una ambulancia
Y a la policía: «No sé qué diablos es esto, pero no puede quedarse así», dijo por la radio. «¿Estás seguro?». La voz de Renner llegó entrecortada desde la radio, con interferencias del subsuelo. «¿Crees que estoy aquí abajo, a 100 metros de la superficie, en un búnker nazi para bromear?», le espetó Klaus mientras miraba al encadenado. Yo asentí, aunque Renner no podía vernos desde donde estaba, allá arriba, en la boca de la cavidad. Klaus tomó la radio de nuevo y habló con tono firme. «Hazlo ahora. Diles que traigan todo lo que tengan. Esto no es una cueva, es algo más». Del otro lado hubo un leve silencio, roto por el crujido del canal abriéndose. «Recibido», respondió Renner finalmente. «Voy a contactar con Central, pero si no suben en 5 minutos, bajo por ustedes». No llegó a hacerlo, porque justo entonces algo cambió. Abajo, Klaus dio un paso atrás y levantó la linterna hacia la figura encadenada. Hannes se mantenía en silencio, tenso, con la barra de metal apretada entre sus dedos. Yo apenas respiraba. Justo entonces, el encadenado habló. «Van a buscar ayuda», dijo, sin levantar la voz, con un acento que no lográbamos ubicar del todo. «¿Para ustedes o para mí?». Nos miramos entre nosotros. Nadie contestó. «No tienen idea de lo que están viendo, ¿verdad?», dijo seguidamente. «¿Quién eres?», le pregunté, más por inercia que por valentía. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue de esas que anuncian que algo muy malo está por contarse. «Algunos me llaman el traidor, otros el hombre de Keriot, pero, según sus propios escritos, mi nombre es Judas Iscariote». Klaus frunció el ceño. Hannes negó con la cabeza, como si intentara sacudirse el absurdo de lo que había escuchado. «Eso es imposible», dijo dando un paso adelante. «Estás muerto. Judas murió hace siglos». El hombre rió. No fue una carcajada, sino un suspiro largo, burlón, como quien se divierte viendo a niños decir tonterías. «Debería estarlo», admitió. «Pero alguien me trajo de vuelta. Se nos heló la sangre. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con la naturalidad con la que uno cuenta qué comió en el desayuno. Un loco, un tipo con uniforme, uno que odiaba a los tuyos», dijo señalando a Hannes, que era el único judío del equipo. «Quería poder. Pensó que, encerrándome aquí, lo obtendría. No sé qué le hizo pensar que podría mandarme si ni siquiera obedecí al autoproclamado Rey de Reyes». ¿Qué les hace creer que iba a obedecer a simples humanos? Klaus se quedó mudo, pero sus labios se movían como si buscara palabras que no existían. Intentaron torturarme, se creían dioses, querían que hablara, que confesara, que entregara poder que no tengo, y aunque lo tuviera, no se los daría. Creyeron que podrían hacerme lo mismo que les hacían a los hombres en sus campos de exterminio. Quizá nadie les dijo que traerme fue difícil, pero devolverme, eso sí es imposible. Le temblaban las manos a Hannes. Yo sentía las piernas flojas. «¿Por qué estás encadenado entonces?», pregunté. No sé por qué lo hice. Quizá esperaba que dijera algo absurdo, algo que nos ayudara a reírnos luego, a convencernos de que era un loco más. No me encadenaron para evitar que saliera. Me encadenaron para no ver lo que pasaría si salía. Se hizo un silencio raro, como si la misma piedra lo absorbiera. «¿Y quiénes fueron?», preguntó Klaus. «Supongo que lo hizo por inercia, o por necesidad de llenar el vacío. 11 hombres, 11 soldados, uniformes grises, brazaletes con esvásticas. Eran duros, fríos, no tenían alma. Al menos eso creían. Primero intentaron lo típico: golpes, asfixia, agua helada, electrodos. Una vez me colgaron boca abajo y me sumergieron en heces. Otra, metieron una barra de hierro al rojo vivo en mi costado. Pensaban que el dolor me haría hablar. No entendían. No es que no pudiera, es que no quería». Hizo una pausa larga, como si reviviera todo con una claridad cruel. Después trajeron a un médico. Intentó abrirme el cráneo. Estaba seguro de que tenía algo dentro.
algo divino, algo oculto, llegó hasta el hueso, me perforó. Y cuando vio que aún estaba consciente, me gritó que qué clase de monstruo era yo. La lámpara de Renner temblaba apenas en su mano. Luego aquel hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Las cadenas crujieron. ¿Quieren saber qué pasó con ellos?, nos dijo con una voz siniestra. No respondimos. Aparecieron los osos, una manada entera, hambrientos. No estoy hablando de símbolos ni metáforas. Osos reales, grandes, feroces. Salieron de quién sabe dónde. Irrumpieron en el búnker como si alguien los hubiera invocado. A pesar de los gritos y disparos, no dejaron casi nada. Solo restos, trozos, muerte y un reguero de sangre. Bajó la cabeza. Las cadenas se tensaron como si pesaran más que antes. Quizá nadie les dijo que traerme era difícil, pero devolverme era imposible. ¿Estás diciendo que viste eso?, respondí. Lo provoqué, dijo con orgullo. En ese momento, como si una fuerza invisible nos empujara, todos dirigimos la mirada hacia el piso. Las linternas iluminaron las grietas, los costados, las orillas, y ahí estaban. Al principio no las notamos por el polvo, por los años, por la forma en que el suelo parecía absorber todo, pero estaban, calaveras, algunas semidevoradas, otras completas, mandíbulas colgando. Una tenía aún un pedazo de cuero cabelludo adherido, pero lo más inquietante no eran los huesos, sino los uniformes desgastados que algunas aún portaban. La luz reflejó los bordes metálicos de las insignias. Uno de ellos tenía la cruz gamada aún colgando del cuello. Otro, un brazalete rasgado con la esvástica todavía visible. ¿Cómo es posible?, balbuceó Hannes. Es lo único que ha sido posible aquí, respondió Judas. La voz de Renner desde arriba interrumpió la escena. La ambulancia ya viene, la policía también. Dicen que tardan unos 20 minutos. Klaus no respondió. Yo solo miraba a Judas, que seguía tranquilo, como si todo esto fuera parte de su rutina. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Hannes. Su voz se quebraba, pero se notaba que quería parecer desafiante. Eso no depende de mí, dijo Judas. Ustedes rompieron el sello. Ustedes bajaron. Ustedes me liberaron. No te hemos liberado, sigues encadenado, dijo Klaus levantando la voz. El traidor giró levemente el cuello. La cadena más cercana a su muñeca derecha tenía una grieta, como si, en algún momento, y con suficiente fuerza pudiera ceder. ¿Seguros de eso? En ese instante se escuchó un sonido sordo, arriba, como si Renner se hubiera tropezado. «¿Renner?», gritó Hannes. Silencio. «Renner», repitió Klaus. Nada. Judas solo sonrió. Uno siempre cae primero. De repente, Judas Iscariote se liberó sin que nadie lo tocara. Escuchamos el crujido del metal, como si los grilletes se abrieran desde dentro. Nadie había dado un paso. Nadie tenía la llave. Klaus se quedó quieto, con las manos alzadas. Hannes, pálido, apenas podía sostener la linterna. La luz tembló en su mano. Yo di un paso hacia atrás. El hombre encadenado se incorporó como si acabara de despertar de un largo sueño. No nos miró de inmediato. Tocó sus muñecas, aún marcadas por la oxidación del hierro, y luego alzó la vista. Esperaban que hiciera algo. Dijo con una voz más firme de la que cabía esperar de un cuerpo con siglos de encierro. Esperaban fuego, gusanos, transformaciones grotescas. Sus ojos recorrían la habitación. Eran negros, pero no vacíos. Había conciencia, había memoria. Ustedes no entienden nada, no saben nada. Caminó hasta el centro del cuarto. Nadie se atrevió a moverse. Klaus respiraba con dificultad. Hannes dio 2 pasos hacia la salida, pero yo lo detuve. Quería ver hasta dónde llegaba todo esto. Judas se detuvo frente a nosotros. Lo que dijo a continuación fue como una confesión, pero sin culpa. No hablaba con nosotros.
Hablaba consigo mismo o con alguien más arriba. Lo entregué porque era necesario. ¿Qué no se dan cuenta? No hubo error. No hubo codicia. No fue por las monedas. Las monedas eran símbolo, no causa. Klaus murmuró algo. No alcancé a oírlo. No me arrepiento, dijo Judas clavando su mirada en el vacío. Lo volvería a hacer. Guardó silencio unos segundos, pero su mente parecía haberse soltado. Cada frase que pronunciaba se alejaba un poco más de la razón. No hablaba con orden. Mezclaba ideas teológicas con delirios, recuerdos con visiones. ¿Creen que él no lo sabía? ¿Creen que no me miró a los ojos cuando partió el pan? Él me dio el pan primero, ¿lo saben? Él lo supo antes que yo. Él me eligió su verdugo. Caminó en círculos. ¿Y ustedes me odian por eso? ¿A mí? ¿Porque hice lo que me fue ordenado sin ser ordenado? Pedro negó. Tomás dudó. Y yo hice lo que debía hacerse. Yo fui el clavo, yo fui el acto. Se reía por momentos, luego gritaba. No contra nosotros, contra voces que solo él oía. ¿Quién me trajo de vuelta? No fue el Altísimo. Fue un error de la humanidad, una grieta, un anhelo de revivir lo que no debía revivirse. Vine por su culpa, porque no saben cerrar puertas, porque juegan con huesos, porque excavan tumbas antiguas y no rezan. Nos miró, directo. Lo que dijo a continuación heló la sangre de todos. Yo fui descolgado por él, no por ustedes, no por ángeles. Fue él. Me bajó de la rama, me miró sin reproche, me dijo, aún no ha terminado. Fue el primero en revivirme, y desde entonces, muchos más lo han hecho. No importa que muera, siempre regresaré. Estoy esperando que diga que ya fue suficiente, que me perdone. Se golpeó el pecho. Pero no lo hace, porque no quiere, porque me hizo para esto y luego me arrojó a la memoria de los traidores. Judas lloraba ahora. Se arrodilló como si repitiera una escena que ya había vivido. Su cuerpo temblaba. Yo lo amé como los otros. ¿Creen que no lloré cuando lo vi azotado? ¿Creen que no grité al cielo mientras él subía a la colina cargando el madero? Yo sabía lo que venía. Lo sabía, y no pude detenerlo. Porque no debía detenerlo. Empezó a gritar en arameo. Reconocí frases que había leído en manuscritos antiguos. Algunas las tradujo el padre Müller, antes de que lo declararan insano. Ani hei shifti atzmi alav. Yo me devolví sobre mí mismo por él. Su cuerpo entero se estremecía. Era como ver un alma deshacerse en tiempo real. No me arrepiento, dijo, de nuevo entre lágrimas. Lo volvería a hacer. Si con mi traición se cumplió lo que debía cumplirse, entonces soy parte del plan. Entonces soy pieza. Entonces no soy menos que Pedro ni más que Caifás. Y luego, como si algo en su mente se rompiera, cambió el tono. Pero si fui solo un error, si fui solo un experimento del libre albedrío, entonces se llevó ambas manos al rostro. «Perdóname», gritó al techo, con una voz que no parecía humana. «Perdóname, Yeshua, yo no sabía. Perdóname si te rompí, si fui más daño que instrumento. No sabíamos si salir o quedarnos». Judas seguía pidiendo perdón. Gritaba nombres de apóstoles, gritaba los suyos, gritaba el nombre de su madre, mezclaba siglos, gritaba nombres que nadie había pronunciado en 2000 años. Luego, su voz se volvió más aguda, como si hablara con un niño. Y luego, murmuró cosas incomprensibles, agazapado, abrazando sus rodillas como un mendigo en un rincón. Fue entonces que llegó la ayuda. La policía entró primero, 4 elementos, apuntando con linternas. Uno pidió refuerzos. Uno de los agentes intentó hablar con Judas, pero este solo repetía fragmentos de los salmos entre sollozos. Le pusieron una manta. Lo esposaron, aunque ya no ofrecía resistencia. Klaus salió en silencio. No dijo palabra. Lo vi tambalearse mientras subía las escaleras.
Me acerqué una última vez a Judas antes de que lo subieran a la ambulancia. Me agaché. Le vi los ojos. No había maldad, solo ruptura. ¿Aún esperas que te perdonen?, le pregunté. Me miró fijo. No respondió con palabras, solo dijo, me lo prometió. Esa noche no dormí. Renner, que se había quedado arriba, solo había sufrido un desmayo, pero se recuperó. Le dieron 2 días de reposo. Klaus renunció a su cargo y se mudó. Yo seguí en el trabajo, pero nada fue igual. Lo que sí me queda claro es que Judas Iscariote sigue siendo poderoso y tenía el poder suficiente para acabar con cualquiera sobre la faz de la tierra, pero no quería usarlo. No porque haga milagros, no porque levante muertos, sino porque aún camina entre nosotros sin haber sido perdonado del todo, porque su existencia es una pregunta sin respuesta, porque no fue demonio ni fue santo, fue humano, y eso lo hace más temible que cualquier espectro. A veces pienso que no usó su poder por respeto, o por miedo, o porque sabe que, si lo hace, la historia podría repetirse, y no estoy seguro de que esta vez nos toque el mismo final.